estas irregularidades por 31 millones de pesos que se pueden acreditar, que acreditó la propia Contraloría Universitaria con respecto de la creación del Museo de la Luz, esta sede de la UNAM que está, que ni siquiera tiene fecha de inauguración, será allá en Mérida, Yucatán, y que pues hay una serie de irregularidades que causan asombro, pero también indignación por la manera en que se ha estado manejando el patrimonio universitario, que hay que recordar, pues finalmente es patrimonio de todos y que incluso el 50% de este proyecto estuvo financiado por el CONACYT, por recursos del CONACYT, al que ni siquiera se le ha enterado de las irregularidades que la UNAM ya detectó. Pero antes de entrar al detalle de este tema, José Reyes, pues decíamos agradecer a quienes están en contacto con nosotros, a quienes nos están siguiendo. Les invitamos a que dejen su like, su manita arriba, a que apoyen estas investigaciones que les presentamos desde Contralínea, Periodismo de Investigación, a que también visiten la página donde encontrarán los detalles. Recuerden que estamos en www.contralinea.com.mx y que nos encuentran en redes sociales como Contralínea en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y también estamos como Contralínea Audio en Apple Podcast, Spotify y también en iVoox. Agradecemos mucho el mensaje de Adriana Rodea Chávez. Hay tantos personajes involucrados, hasta en Estados Unidos en el caso de García Luna, que no me extrañaría sucediera un absurdo. Pues a propósito de lo que comentábamos ya hace unos instantes sobre este aplazamiento de la audiencia en la que se dictará la sentencia a este exfuncionario mexicano, funcionario del gobierno de Felipe Calderón, que ha sido encontrado culpable de narcotráfico y también de delincuencia organizada allá en Estados Unidos. Pues muchas gracias por este comentario, Adriana Rodea Chávez, compartimos y sí, les invitamos a que inviten, que se sigan sumando más personas a la transmisión y a que dejen su like, su me gusta, su manita arriba. Así es, Osimo, y paradójico, como decíamos hace un momento, resulta que mientras se destinan recursos a obras, pues, de abolengo y sin ninguna utilidad práctica, miles de estudiantes son rechazados de la máxima casa de estudios. Ahora, de acuerdo con la información a la que has tenido acceso y que se desprende de 2 auditorías realizadas, comprueban anomalías y presuntos desfalcos en la construcción de este Museo de la Luz en Mérida, Yucatán, donde la Contraloría Interna Universitaria detectó pagos amparados en 50 cheques por 27 millones de pesos, firmados por el director de divulgación de la ciencia, Domínguez Pérez Tejada, sin que tuviera facultades para ello. Otros 4 millones suman irregularidades como compras con sobreprecios, pagos por adelantado y por obras que nunca se realizaron. La UNAM no ha hecho públicos los resultados de la fiscalización ni le ha informado al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología al respecto, a pesar de que esta dependencia del gobierno federal financió con el 50% del proyecto. Es decir, un doble agravio, el uso de recursos públicos, independientemente de que sea autónoma la universidad, y por el otro lado no informar a quien colabora con la mitad del presupuesto para esta obra suntuosa que, pues, no se le ve alguna utilidad, salvo la de decoración en esta ciudad del sur del país, Osimo. Pues así como está, probablemente no tenga ninguna utilidad, pero por supuesto que podría transformarse en un recinto cultural muy importante allá en Mérida. De hecho, así es como lo esperaban los yucatecos, así es como esperaban pues una sede de la Universidad Nacional Autónoma de México que fuera al mismo tiempo un punto de encuentro desde el punto de vista cultural y también académico allá. Hay que recordar que pues sí, la UNAM también tiene académicos, científicos importantes en la divulgación de la ciencia y esa era la idea. De hecho, es la idea. Sin embargo, pues aquí lo que está totalmente, lo que es totalmente criticable es el manejo que se dio a esta construcción, pues simple y sencillamente, pues para generar probablemente por ahí dividendos de carácter particular y que decíamos, pues ha detectado la propia Contraloría Universitaria, esta Contraloría que depende del patronato universitario, pues ha detectado estas irregularidades. Prácticamente estas auditorías hechas a regañadientes, cuando ya es imposible ocultar el nivel de irregularidades, pues entonces la UNAM ordena este tipo de auditorías y señalar algo, José Reyes, que ya empezabas a comentar. De esto no se ha enterado a la sociedad mexicana
ni porque son auditorías que no hace públicas la universidad. Pues en la universidad tenemos que señalarlo. Ellos señalan y todo el tiempo están diciendo que son totalmente transparentes y que la UNAM informa puntualmente de cómo ejerce los recursos, pues podemos decir también de nosotros de manera categórica que no es cierto. ¿Cuántas auditorías pues que deberían de estar en la propia página de rendición de cuentas de la universidad no están? Ninguna de las que hemos estado platicando, hemos estado presentando en las entregas anteriores está en la página de la Universidad Nacional Autónoma de México. Son auditorías que están pues señalando desfalcos, probables desfalcos al patrimonio universitario, están señalando una serie de irregularidades y el tema que hoy nos ocupa es precisamente estos 31 millones de pesos que son irregulares. ¿Por qué? Pues de entrada, porque fueron emitidos estos cheques con la firma de personas que no tenían facultades para ello. De manera destacada, el propio titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Y otra vez, José Reyes, aquí pues no lo decimos nosotros, está en los propios documentos que pudimos nosotros leer, de los cuales tenemos copia, que son las dos auditorías generadas por la Contraloría Universitaria, una a la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, otra a la Dirección General ahorita les doy el nombre, perdón, la Dirección General de Obras y Conservación de la propia universidad, y que pues lo que estamos viendo, José Reyes, es que de entrada son irregularidades porque estos cheques, decíamos, pues no cuentan con las firmas, por ejemplo, de la supervisión, es decir, de quien debió de haber visto que las obras se habían realizado, que además se habían hecho de manera adecuada. Pues no existen estas firmas, solamente se pagaron, porque eso es lo grave. Se amparó el pago de 27 millones de pesos en estos cheques que se emitieron de manera irregular. Pues ¿cuál era la prisa de pagarle a esta empresa? ¿Cuál era la prisa que encontró el propio director de divulgación de la ciencia para él incluso estampar su firma ahí sin tener facultades para ello y ordenar el pago a esta empresa, por un lado? Y por otro, aparece la firma, José Reyes, de un viejo conocido, porque lo hemos dado seguimiento en este espacio, Daniel Zamora Favila. Nosotros aquí en entregas anteriores habíamos señalado en qué condiciones fue inhabilitado este ex servidor público ahí de la UNAM, y pues se trataba también de casos de presunta corrupción que terminaron con la destitución e inhabilitación. Pues ¿qué crees, José Reyes? Aquí él aparece firmando estos cheques incluso cuando ya estaba inhabilitado. Entonces se trata de pues irregularidades muy graves que nosotros hemos consultado ya a la UNAM para que pues dé su opinión en este espacio. Buscamos por las vías formales a lo que la UNAM pudiera decirnos a través de la Dirección General de Comunicación Social. No ha habido respuesta, no obstante que pues sí ya tiene tiempo que empezamos a publicar desde la primera parte, no han respondido. Nosotros incluso tratamos también de hablar con el director de este Museo de la Luz, quien estuvo evadiendo prácticamente, porque no se le puede llamar de otra manera, estuvo evadiendo la comunicación con este medio de comunicación, llamándole a sus propias oficinas sin que nadie contestara. De hecho, algo raro que nos pareció, José Reyes, cuando empezamos a tratar de indagar sobre este asunto, podíamos ingresar a la página del Museo de la Luz, después de que estuvimos hablando al propio Museo de la Luz para tratar de que hubiera alguna respuesta por parte del director, sin ningún tipo de, pues sí, de respuesta de la universidad. Incluso hasta tiraron la página del Museo de la Luz, no existe. Si usted, la audiencia que nos está viendo en este momento, quiere ingresar a la página del Museo de la Luz, encontrará que ya no está activa. Muy extraño lo que está pasando ahí en el Museo de la Luz, José Reyes. Más que extraño, resulta lógico, Sósimo, toda vez que una vez descubiertos periodísticamente hablando, pues los funcionarios no hayan dónde meter la cabeza, como los avestruces, y no dar la cara, pues precisamente por la transparencia que se dice presume la Universidad Nacional Autónoma de México. Es grave también, por otra parte, toda vez que las anomalías representan casi el 40% del costo total de la obra. Esto es 80 millones de pesos. De acuerdo con los resultados de la fiscalización de la Contraloría Universitaria, señala como áreas responsables a 6 dependencias encabezadas por la Rectoría. Entre ellas, de manera directa, en las irregularidades, destaca el titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, César Augusto Domínguez Pérez Tejada,
quien fue el que autorizó pagos y cheques a diestra y siniestra. Hay que decir que este funcionario es uno de los candidatos a ocupar el cargo que actualmente ostenta Grauje en la máxima casa de estudios, de tal manera que, pues, si a esas vamos, resulta poco ético que un funcionario que pretende encabezar a la máxima casa de estudios tenga estos antecedentes y haga triquiñuelas, porque todo esto refleja que hay más allá de lo que se está revelando y de lo cual se dará cuenta en otras entregas. De acuerdo con lo investigado por Sósimo Camacho, la universidad no ha hecho público los resultados de las auditorías, de los cuales Contralínea, como ya dijo, tiene copia, y tampoco ha enterado al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnologías de las presuntas irregularidades, la cual aportó el 40 millones de pesos para el proyecto. Y aunque la UNAM no ha informado de la conclusión de las auditorías ni ha solventado las observaciones, en la página de esta Dirección General de Divulgación de la Ciencia ya se anuncia la realización de actividades en el Museo de la Luz próximamente. Ello incluso sin que se tenga fecha de inauguración de la obra. De hecho, en las 3 etapas del proyecto solo se ha validado la primera, como consta en los documentos. Es decir, aún no se ha terminado la obra, se han gastado grandes cantidades de dinero, que como ya es costumbre en la burocracia mexicana, se proyecta determinada cantidad de recursos públicos para X obras y acaban siendo 3 o 4 veces más caras de lo originalmente programado, tal como fue el tren que va a unir a Toluca con la Ciudad de México. En este caso del Museo de la Luz, pues resulta que, aunque son menos los recursos que están en entredicho, es más fácil y más plausible que los funcionarios deberían de dar cuenta, pues, de alguna manera, pues, para no solo porque los obliga la ley de responsabilidades, sino porque éticamente es lo más saludable para la vida pública de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así es, José Reyes, y pues podemos solicitarle a nuestros compañeros de la producción que si pueden colocar ahí en la pantalla el primer documento que da cuenta precisamente de pues el propio aviso que hace el patronato universitario, particularmente la Contraloría de la universidad, este oficio dirigido al propio director general de divulgación de la ciencia, el doctor César Augusto Domínguez Pérez Tejada, en donde se le da el informe de resultados de la auditoría de seguimiento y donde pues está señalando que 2 de las observaciones que hizo la Contraloría a la UNAM no fueron solventadas, no obstante que desde septiembre pasado pues se les avisó de estas irregularidades, no fueron solventadas y nada más y nada menos que entre las irregularidades que ya al ver el propio documento está señalando, pues se refiere a la emisión de estos cheques del propio Domínguez Pérez Tejada sin que tuviera facultades para ello. Entonces, José Reyes, por eso decíamos que se trata de una serie de irregularidades que viene arrastrando este Museo de la Luz. Y sí, de hecho, con las observaciones contenidas ahora en otra auditoría, esta la A24-2022 AR33, pues estas observaciones señala 5 dependencias universitarias que tienen responsabilidad en estas irregularidades y empieza pues con la propia rectoría, que hay que recordarlo, pues está a cargo de Enrique Graue Wichers, como bien comenta José Reyes, la Secretaría Administrativa, que encabeza Luis Álvarez y Casa Longoria, también la Dirección General de Obras y Conservación, cuyo titular es Javier Palomas Molina, la propia Divulgación de la Ciencia, de quien ya dijimos está Domínguez Pérez Tejada, y también la Dirección del Museo de la Luz, a cargo de José Ramón Hernández Balanzar. En esta auditoría realizada ahora a la Dirección General de Obras y Conservación, la Contraloría Universitaria encontró 2 tipos de estas anomalías. El primer tipo se refiere a omisiones y desaseo administrativo con la expedición de 50 cheques por casi 27 millones de pesos, algo que también se observa en la otra auditoría. Y el segundo a desfalcos o a probables desfalcos por más de 4 millones de pesos.
Esta auditoría, José Reyes, deriva del expediente UNAM-YUC, diagonal 2018, diagonal 05-01, diagonal 119876, y fue ordenada el año pasado. La Contraloría, hay que recordarlo, depende del patronato universitario, cuyo presidente de la Junta de Patronos es Mario Luis Fuentes Alcalá. La vicepresidencia es de Elsa Beatriz García Bojorges y el tercer patrono es Jonathan Davis Arzac. Pues hay que ver, José Reyes, precisamente este tipo de funcionarios que fueron parte de la administración pública en sexenios anteriores, que están hoy ahí en el patronato universitario, y que, pues qué bueno que se haya hecho esta auditoría, pero no entendemos por qué la propia universidad no revela esta situación al público en general, al pueblo mexicano por un lado, y por otro no ha enterado al propio CONACYT de este tipo de irregularidades que se cometieron con recursos que el propio CONACYT entregó a la UNAM para este proyecto, porque hay que recordar, le entregó 40 millones de pesos, es decir, el 50% del costo de la obra, José Reyes. Así es, Ósimo, es 5 veces condenable que la participación de 5 dependencias, entre las cuales ninguna de ellas se hace responsable de verificar y de vigilar el manejo de los recursos en la universidad. Estos que han mencionado y que obran en el expediente ya citado. Resulta pues también que las irregularidades con la expedición de mandatos escritos de pago, en la emisión de cheques, de 50 cheques por casi 27 millones de pesos en conjunto. Los auditores encontraron que los documentos que amparan pagos para la construcción del Museo de la Luz en Mérida, Yucatán, firmados por personas sin atribuciones de firma, cita textualmente el documento de la auditoría, inclusive por una persona que ya había sido inhabilitada por otros casos de corrupción. Es decir, ¿quién vigila a la UNAM? ¿Quién pues tiene la precaución o la delicadeza de poner atención a lo que está ocurriendo en diversas áreas del ejercicio de los recursos que ejerce la universidad y que por supuesto son públicos? De tal manera que los pagos se realizaron desde la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, sin contar con la supervisión de los trabajos, ni, por lo tanto, los avances de informes de la obra. Se consigna en la auditoría. De estas observaciones se señala como responsables a las 6 dependencias universitarias citadas anteriormente. Entre quienes firmaron los cheques de pago sin tener facultad para ello, se encuentran el propio titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, César Augusto Domínguez Tejada. Otra persona es el contador Daniel Zamora Favila, quien se desempeñó como jefe de la unidad administrativa en esa dirección general y quien fue destituido e inhabilitado en septiembre de 2021 por otros casos de supuesta corrupción, como documentó Contralínea, divulgación de la ciencia de la UNAM, desfalcos, contratos amañados e impunidad, y divulgación de la ciencia, viajes a París y servicios sin justificar. Unos textos que usted puede consultar en nuestra página de Contralínea y que dan cuenta pues de los motivos por los cuales Daniel Zamora Favila fue destituido y sujeto a proceso de investigación e inhabilitado. Sin embargo, en este caso que nos ocupa, siguió firmando cheques de pago meses después. De esta situación se responsabiliza también al propio director de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Bueno, de tal manera que en las observaciones también se observa que los cheques emitidos por personas que no tenían facultades para ello carecen de la firma del responsable técnico, es decir, del director del Museo de la Luz, José Ramón Hernández Balanzar. Toda una serie de irregularidades en cascada que dan cuenta de cómo que pareciera como que hay complicidad y como que se pusieron de acuerdo, quizás no para omitir en cada una de las áreas responsables de vigilar la realización de esta obra, sino de a lo mejor repartirse parte del dinero que se destina para esta obra, lo cual es grave. Otro tipo de irregularidad que suma más de 4 millones de pesos en daños al patrimonio universitario consiste en diferencias encontradas en el cálculo de
las estimaciones de obra con respecto de la ejecución de la misma. Entre ellas se encuentran pagos por adelantado, pagos por trabajos no realizados y pagos por bienes y servicios con sobreprecio. Algo muy común, por supuesto, en el ejercicio del presupuesto, no solo en la universidad, sino en distintas dependencias históricamente que han utilizado pues los recursos de esta manera, que inician con un determinado presupuesto y acaban inflándolo y entregando malas cuentas. El problema aquí radica en que finalmente, en lugar de aclarar e informar no solo a quien forma parte como coadyuvante de la realización de la Estela de Luz en Mérida, Yucatán, Museo de la Luz. repone el Museo de la Luz en Mérida, Yucatán, como es el CONACYT, pues no lo hace y se queda todo entre cuates, socio. Sí, pues decíamos una situación muy complicada que tendría que explicar la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a solicitarle a nuestros compañeros de la producción si pudieran pasar los otros documentos que también dan cuenta precisamente de las observaciones que se realizan a la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, donde de manera textual incluso se puede leer que, bueno, pues señalan que debió de haberse justificado, que no está justificada la aparición de determinadas firmas en determinados cheques, en 50 cheques prácticamente por 27 millones de pesos para el pago que se realizó a estas empresas. Se trata, como decíamos, de irregularidades que encontró la propia Contraloría Universitaria en esta auditoría interna que se realizó y que pues José Reyes, decíamos, da cuenta precisamente de este tipo de desfalcos y de irregularidades que quedan ocultos porque incluso la propia inhabilitación del funcionario, de este ex servidor público, pues simple y sencillamente se le inhabilita además. ¿Para qué, José Reyes? Se le inhabilita para trabajar o tener algún tipo de contrato con la Universidad Nacional Autónoma de México, ni siquiera con el grueso de la administración pública, solamente para inhabilitar ahí, perdón, para trabajar en la UNAM, por un lado, y por otro, pues no hay castigo de nada, no se recupera el dinero, no se informa a la sociedad absolutamente nada, y otro asunto que nos parece muy grave es que pues no se desmonta esta red que hace posible este tipo de irregularidades. Es decir, pues sí se inhabilita a un personaje e incluso aquí, por hechos que ya habían acontecido anteriormente, es el personaje que termina siendo inhabilitado, pero la red que hizo posible que esto pues se realizara, que este tipo de irregularidades se cometieran, queda intacta. Nadie es castigado, nadie más es sancionado, no hay ninguna investigación incluso fuera de la UNAM, es decir, porque si hay irregularidades, la propia universidad tendría que dar parte a las autoridades extrauniversitarias, a la propia, en tal caso, a la Fiscalía General de la República, etcétera, y resulta que no hay ningún tipo de investigaciones sobre esta red detectada ahí en la UNAM. Todo mundo se cubre, todo mundo se agacha, no se informa a la sociedad, y yo creo, José Reyes, que incluso están pensando cómo decirle al CONACYT que encontraron este tipo de irregularidades. Las auditorías ya concluyeron, ya tenemos copia de las auditorías concluidas y no se ha enterado al propio CONACYT, no se ha enterado incluso, como decíamos, a la propia sociedad mexicana, y son auditorías que por supuesto la UNAM para nada que tiene pensado subir a su página de transparencia. Y José Reyes, pues señalar también que en esta investigación que pudimos realizar, pues señalar que figura también como responsable una empresa, la encargada de realizar los trabajos. Se llama Grupo Constructor DJDS SADCB. Esta compañía tiene su sede en la Ciudad de México y, ojo, ya había recibido contratos del actual titular de la Dirección General de Obras y Conservación, Javier Palomas Molina. Esta empresa recibió contratos de Palomas Molina cuando éste se desempeñaba como director de obras y era el asesor del rector general en materia de infraestructura en la Universidad Autónoma Metropolitana. Es decir, esta empresa ya venía acompañando al funcionario Palomas Molina desde que éste era servidor público en otra universidad también muy importante, la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana.
Y con respecto de la auditoría A024 diagonal, perdón, sí, A024 diagonal 2022-AE-B3, practicada a la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y concluida en enero pasado, destaca que 2 observaciones que se emitieron no fueron atendidas por la dependencia. Lo anterior, no obstante, que se le notificaron al propio Domínguez Pérez Tejada desde el 6 de septiembre pasado. Pues sí, José Reyes, como decíamos, se trata de 2 auditorías que prácticamente pues están señalando una serie de irregularidades que no pudieron ser solventadas por las áreas administrativas señaladas. Así es, hay que decir, de acuerdo a lo que eh, describes en esta investigación, el proyecto Museo de la Luz se inició en el 2019 y fue financiado por el entonces CONACYT, hoy Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, con 40 millones de pesos, mientras que el gobierno del estado de Michoacán, que encabeza Mauricio Vila Dosal, otorgó el predio para el proyecto. De acuerdo con la cédula de seguimiento contenida en el oficio AINT diagonal 0102 diagonal 2023, dirigido al titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, la Contraloría de la UNAM le imputa responsabilidades al propio Domínguez Pérez Tejada por firmar cheques sin tener facultades para ello. En el documento, la Contraloría Universitaria emite acciones correctivas y señala textualmente: el director de divulgación de ciencia debe presentar la justificación fundada y motivada del por qué firmó 50 cheques mancomunadamente con el entonces responsable administrativo, Daniel Zamora Favila, o técnico José Ramón Hernández Balanzar, sin contar con facultades. Como ejemplo, cita el caso de los cheques que cobró el grupo constructor DJDS, Sociedad Anónima de Capital Variable, sin que los trabajos fueran supervisados y aprobados por las áreas responsables de la Dirección General de Obras, y que fueron firmados por Domínguez Pérez Tejada. El director general de Divulgación de la Ciencia, dice el documento, firmó sin contarlas con facultades y en forma mancomunada con el entonces responsable administrativo del proyecto, el inhabilitado Daniel Zamora Favila, 23 cheques por un monto de 16.741.807 pesos durante el periodo comprendido del 8 de junio al 13 de septiembre. Bueno, esto ya verdaderamente es escandaloso, repugnante, por supuesto, y condenable desde todos los ángulos que se observe, Sósimo, pues hemos hablado aquí no solo de la universidad desde el punto de vista del ejercicio de los recursos públicos, también hemos tocado el tema de cómo se eligen a las autoridades y de cómo este comité, este petit comité, esta junta de gobierno de notables hace que pues también no haya transparencia en la universidad y no se revise, no se inspeccione, pero no se dan cuenta que también hay auditorías como la que el día de hoy estamos presentando que dan cuenta solo de un pequeño detalle de más de 80 millones de pesos, en donde se ven involucrados varios funcionarios, varias dependencias, y que actúan con total impunidad al no dar cuenta a su copatrocinador, el CONACYT. Es grave también desde el punto de vista del ejercicio de la administración general por parte del rector Enrique Grauje, toda vez que él debería de intervenir y estar al pendiente de este tipo de obras, no solo de sacarse la foto cuando ya se va a hacer la inauguración, pero pues poco le interesa ya tomando en consideración que le quedan pocos meses en el cargo. Esperemos pues que pues también resulta difícil hacer pronósticos de que el próximo rector pueda ser más pues más transparente y rendir cuentas a la sociedad en su conjunto, socio. Pues sí, José Reyes, este proceso que tiene en puerta ya la Universidad Nacional Autónoma de México en noviembre próximo tendrá que renovarse la propia rectoría, pero pues como bien comentas, no se ve un panorama
realmente que en el que uno pudiera decir que hay esperanzas de mejoramiento, toda vez que por los mismos grupos que se han estado pasando la estafeta en la Universidad Nacional Autónoma de México, estos mismos grupos de interés enquistados con integrantes del PRI y del PAN, pues ya tiene tiempo gobernando la UNAM y entre ellos solamente se van pasando pues la estafeta y no se ve que pudiera haber una situación distinta, es decir, con una candidatura realmente que provenga de la parte académica y la parte estudiantil, pues sí, se ve una situación complicada, pero mientras tanto estaremos dando cuenta de la manera en que se están ejerciendo los recursos ahí en la propia UNAM. Como bien comentas, es importante señalar que el 50% del costo de esta obra fue financiado por el CONACYT. Son recursos del CONACYT y que ni siquiera a esta instancia se le ha señalado, se le ha informado sobre estas irregularidades. No obstante que incluso pues ya desde cuando terminó la propia auditoría y el propio CONACYT no ha sido enterado al respecto. Recordar, José Reyes, que el convenio entre la universidad y el consejo se firmó en una primera instancia para que tuviera lugar hasta el 30 de enero de 2023. Más tarde se establecería una prórroga también autorizada frente a un oficio, por supuesto, de carácter formal, y José Reyes, el propio gobierno de Yucatán, aportó a la propia obra como pues mediante la donación del terreno en el que se construye este Museo de la Luz. Y recordar solamente, José Reyes, que desde el 5 de junio pasado, Contralínea solicitó entrevista con la UNAM, con la persona que la propia universidad designara para hablar de estas anomalías que se le explicó. Habían sido documentadas por la propia Contraloría Universitaria y la propia revista, este propio medio de comunicación, Contralínea, insistió en su solicitud de entrevista en respuesta a la carta que sí envió la Dirección General de Divulgación de la Ciencia en junio pasado, pues solamente diciendo que las propias investigaciones estaban en curso y que no había nada más que prácticamente señalar. Pues hoy vemos que ya esta auditoría, por lo menos la que estamos presentando el día de hoy, ya causó estado, es decir, ya concluyó. Incluso pasó ya también el tiempo en el que pudieron haber argumentado las áreas de la UNAM sobre lo que ellos consideraran para aclaraciones. Pasó el tiempo de las aclaraciones y dos observaciones quedaron en firme. En este caso, la de las firmas por de 27, perdón, de 50 cheques por 27 millones de pesos y también otras relacionadas con pagos con sobreprecio y pagos también por servicios que nunca se hicieron o no se verificó que se hubieran realizado de manera adecuada. Y pues sí, Reyes, estamos atentos a ver si es que esta Dirección General de Comunicación Social de la UNAM, que encabeza Néstor Martínez Cristo, pues ofrece alguna respuesta sobre estas irregularidades. O incluso José Reyes, pues vaya de nueva cuenta a mandar a sus amigos a tratar de cuestionar lo que aquí se está presentando. Así es, Osimo. Resulta grave también que un área que está obligada, incluso por ley, a informar de lo que ocurre en la universidad y de lo que se lleva a cabo, como es precisamente la que lleva el nombre de Dirección General de Comunicación Social, sirva para todo lo contrario, para ocultar precisamente este tipo de anomalías e irregularidades que se presentan en este caso en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Hay que recordar que Néstor Martínez se ha llevado también varias rectorías, desde que estaba Juan Ramón de la Fuente hasta la fecha, ha estado al frente de esta dirección general. Por algo será, precisamente porque sus oficios, supuestamente como periodista, pues finalmente los dedicó a el área de comunicación social desde que estuvo también a la cabeza en el Senado de la República, en la época de Ernesto Zedillo. Hasta la fecha se ha mantenido en estas áreas precisamente porque es donde le interesa a los funcionarios públicos que se proteja este tipo de irregularidades. Todo lo que aquí has descrito, Sósimo, y lo que se puede consultar en nuestra página de internet, observa, por supuesto, y da pie para malpensar, como somos los periodistas, pero con fundamento. Es decir, ¿qué significa que se paguen en obras con sobreprecio, en sobrecostos, y que en todo ello, pues todo el mundo, nadie diga nada? Pues porque precisamente ahí es donde está la clave del famoso moche, el famoso,
el 10% que deben de recibir quienes participan de eso, no solo de lo que se aprueba originalmente para determinada obra, sino lo que resulte poco a poco el incremento de lo que no se contempla por parte de quienes presupuestan las obras públicas.